Buenos días. Buenos días, profe. Pues vamos a comenzar porque pues ahorita que la señal está más o menos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Buenos Eh, días. Buenos días, Johanna. El tema de hoy es la literatura hebrea, ¿es correcto? Sí, maestro. Bueno, pues vamos a comenzar. Les comparto esta presentación. ¿Se alcanza a observar? Sí, maestro. Bueno, vamos a comenzar entonces. La literatura hebrea. ¿Quiénes son los hebreos? Bueno, la cultura hebrea es una cultura muy antigua. Incluso, eh, acuérdense que va a ser oprimida por los egipcios. ¿Cuáles son los aportes culturales? Estamos aquí. Bueno, los aportes culturales a la sociedad humana, pues han sido principalmente los 10 mandamientos. También han legado un libro sagrado que se llama Torá, que contiene el Antiguo Testamento, y posteriormente ya con el cristianismo se integra el Nuevo Testamento, y es lo que nosotros conocemos como Biblia. Segundo, la religión. Bueno, la religión hebrea es propiamente monoteísta, es decir, tienen la creencia en un solo Dios. Buenos días, Estamos. profe. Buenos días, bienvenidos. Es monoteísta. Es de características espiritualista y moralista por los 10 mandamientos. Es decir, pesa más la tradición en la comunidad judía que incluso el mismo ser humano, ¿eh? Es decir, está primero la regla más que la persona. Y esto ustedes lo pueden encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Su organización social está desde los que predicaban la igualdad y la justicia, que en este caso eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, quienes propiamente predicaban esto, pero pues su vida era todo lo contrario. No existió mucha diferencia social, es decir, creo que es una comunidad en la cual nosotros tenemos que aprender muchas cosas. No existe mucha desigualdad, sin embargo, bueno, pues le está prohibido a un hombre estrechar la mano de una mujer casada, es decir, un hombre ajeno al esposo le está prohibido estrechar la mano. La mujer y el hombre son igual, sin embargo, pues el hombre está por encima ya desde la narrativa del Génesis, donde dice que Adán y Eva pecaron y que les puso un castigo. En ese sentido, bueno, pues no hay mucha diferencia social, porque acuérdense que los judíos se ayudan unos a otros y por algo, pues los judíos siguen manteniendo, pues más o menos un estatus económico general. La ubicación geográfica, pues se encuentran aquí en Israel, propiamente, la tierra prometida, que ahorita me van a platicar ustedes sobre la película que vieron. La ubicación geográfica se desarrollaron en la región de Palestina. Se encuentra en la parte central occidental de Asia Menor. Recibe este territorio el nombre de Tierra Prometida o País de Canaán, es decir, la tierra prometida que Dios ya anticipadamente les había hecho. Van a llegar ellos, pero curiosamente también van a llegar los islámicos, y es el problema que existe en el Medio Oriente desde el 700 después de Cristo. Periodos y organización política. Bueno, ellos están organizados por patriarcas
por jueces y por reyes. Esta es la organización que tienen de tipo político, pero también tienen una organización económica. Esta se abastece de ganadería, de agricultura y de comercio. Quizá los mejores comerciantes, bueno, pues indudablemente son los judíos, porque son buenos para los negocios. La ganadería, porque pues todavía muchos productos se extraen de los lácteos, por ejemplo, el queso, el jocoqui, em, la leche de cabra, el queso de cabra, que es muy rico, y la agricultura, como es el caso del trigo, el sorgo para los animales. Dentro de la ganadería, bueno, pues tienen ganadería caprina, ovina y otros. Es decir, tienen cabras, tienen chivas, tienen borregas, tienen caballos y caballos muy, muy finos. Eh, Productos que elaboran, bueno, pues la leche, el queso, la lana, y la miel, que son productos esenciales en la vida de los judíos. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Dónde se encuentran ubicados? Bueno, aquí tenemos Italia y aquí tenemos propiamente el Mediterráneo, donde se ubica Israel. Y en el mundo, pues como ven, el conflicto es muy grande y el territorio es muy, muy pequeño, muy pequeñito. Por aquí se encuentra Egipto y ellos se encuentran aquí, en esta partecita. Y de nuestro continente, pues tienen que hacer todo este trayecto, que es muy grande. Aquí de aquí a aquí estamos hablando más o menos de 14 horas, que generalmente volamos aquí y de aquí volamos hasta acá, hasta Roma, y de Roma volamos a Israel. Y estamos hablando de 14, 16 horas hasta aquí, porque volar hasta así, no. Generalmente se vuela de aquí de la Ciudad de México hasta aquí y de aquí a Europa y de Europa a Israel. Aquí tenemos un acercamiento más grande. Está Transjordania, aquí está Egipto, está Siria y está Líbano. Entonces es un territorio muy, muy pequeñito si ustedes lo analizan. Sin embargo, es un territorio muy pequeñito, pero una disputa muy grande, sobre todo por Tierra Santa que se encuentra aquí en Jerusalén. Las ideas esenciales. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Adelante. Profe, no se ve la diapositiva. No se ve nada. Nada más se ve así donde las tiene todas, así como el cuadrito donde están todas, pero no se ve así una en específico. Perdón, se me hace raro. A ver, vamos a proyectarlas desde aquí. ¿Ya se ve? No. No. A ver, entonces, lo que pasa que, a ver, vamos a otra vez a ver, van a pasar muy rápido. La proyección sería esta. Le damos aquí. A ver, vamos a trazarlas. Vamos a cerrar estas, estas.
¿Ya se ve? No, profe. Bueno, entonces lo vamos a hacer de manera manual. A ver, por favor me dicen si se logra ver. Dejó de compartir pantalla, profe. A ver, vamos ahora otra vez a iniciar. Mm, A ver, comenzamos aquí. ¿Sí se ve la imagen? No, Muy raro, a ver. Es que nada más se ve como si fuera a seleccionar la diapositiva, como donde tiene pues, sus documentos, como los archivos y así, pero no se ve en sí la diapositiva. A ver, ¿ya se observa la diapositiva? ¿O se observan no, todas? profe. Nada, nada. Se observan todas, pero pues, se observan todas, pero pues como en chiquito, pues. A ver, ¿ya se observa esta? No, No. No, profe. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Bueno, vamos ahorita a ver. Vamos a cerrarlas. Se observan en pequeñito. ¿Sí se observa en pequeñito? Sí, pero todas. A ver, ¿ya se puede observar Sí, en grande? No. A ver, ya cambié. ¿Se observa? No. no, Nomás se No. ve. no. Bueno, ¿les parece bien? ¿Les subo la presentación mejor para no atrasarnos? Sí, Mm, profe. ¿Sí? Se ve igual. Bueno, les subo la presentación para no detenernos y aprovechar ahorita el tiempo. Entonces, les comparto un poco el contenido. Ideas esenciales nos quedamos. Sí, Bueno, la influencia de la literatura oriental sobre la cultura occidental. Los libros propiamente de la literatura hebrea son los del Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a estudiar el carácter histórico y literario de las obras. Tres tipos de obras predominan: la épica, la lírica y la expositiva. La literatura hebrea, su historia habla de un pueblo semita. Este pueblo semita comenzó o tiene su comienzo hacia el 2000 antes de Cristo. Y el lugar donde se desarrolla esta historia es en Palestina o Canaán, Canaán de Galilea. Su autoridad cultural primeramente comienza con los patriarcas o el patriarcado. El patriarca que es aceptado tanto por judíos, cristianos e islámicos es Abraham. ¿Ustedes lograron ver la película que les comentaba? ¿Alguien vio la película o recuerda algo de la película? ¿Ninguno la vio? no. Bueno, entonces, Abraham es, diríamos, reconocido como el padre Abraham. Es contemporáneo de Hammurabi. Hammurabi, bueno, pues era un sabio
y ese sabio va a dejar su escrito. De hecho, hay un escrito a Hammurabi, que es muy antiguo. De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, Jacob viene de Israel y José viene de Israel. Aquí comienza lo interesante de la obra, que es José el Soñador. No sé si ustedes han oído hablar de José el Soñador. José, hijo de Jacob, y este es uno de los 12 hijos de Jacob, quien se va a Israel, el cual, bueno, pues es vendido por sus hermanos, quienes tienen ciertas diferencias o diferencias muy fuertes con su hermano y lo venden a los israelitas. Los israelitas, bueno, pues perdón, los egipcios lo compran, no los israelitas. Él es israelita y es vendido a los egipcios. ¿Sí conocen ese pasaje? ¿Alguien conoce ese pasaje? ¿Sí se está No, yo escuchando? no. No. Bueno, vamos a entonces a explicarles. José el Soñador es vendido, o José es vendido a los egipcios y se le conoce como José el Soñador. De hecho, la escritura así lo maneja. Y él, de alguna manera, al llegar a Israel, a Egipto, entonces, debido a una crisis hambruna, el pueblo tiene que emigrar más tarde a Egipto y van a terminar oprimidos por los egipcios, ya que Israel atravesó por una crisis hambruna terrible que le va a permitir o que le va a llevar a migrar a otros países. En este pueblo egipcio, bueno, nace el liberador, que en este caso es Moisés. Moisés, que más tarde va a liberar a su pueblo israelita, de la opresión de los egipcios. Y esto va a traer consigo, bueno, el éxodo. El éxodo, bueno, pues es el paso de la opresión a la libertad. Dios se compadece de ellos y les da pues su ley a través de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estamos hablando un lugar desértico en el cual van a pasar alrededor de 30 años el pueblo, pues de un lado a otro como nómada. Posteriormente, esta autoridad a la muerte de Moisés va a ser Josué. Josué ya migra o toma a Jericó, que es un pueblo de cananeos y fenicios, los cuales van a copiar la cultura, más no la religión, es decir, van a copiar muchas costumbres de los israelitas, pero no la religión, es decir, los cananeos van a seguir en sus costumbres, podríamos llamarlas paganas para la época. En segundo tenemos a los jueces y a los reyes. Los jueces son los que van a establecer dentro de la sociedad al primer monarca o al primer rey, el cual va a ser Saúl. Saúl, que va a tener que enfrentar a los filisteos y a los cananeos. Estamos hablando de un rey, pero de un rey puesto por la misma sociedad. Entonces tenemos a Saúl, que va a enfrentar a los filisteos y a los cananeos, ya que eran grupos sociales que no tenían la creencia en el primer dios, que le van a llamar Elohim. Después ese nombre va a pasar a Yahvé, pero inicialmente es Elohim. Dentro de los libros de los jueces se habla de las batallas de Gedeón, de Jefté y de Sansón. Sobre todo Sansón, acuérdense que Sansón, Dios le da una fuerza bruta al grado que él, al enfrentarse con los filisteos, pues logra vencerlos solo, como diríamos nuestro actual Rambo, o en su momento el Rambo, ¿no? Que enfrentó un ejército y le ganó. Entonces Sansón enfrentaba a los filisteos y los vencía. Su fuerza, bueno, pues radicaba en el pelo, el cual no debía cortarse, porque si se lo cortaban, bueno, pues perdía la fuerza. Una mujer filistea
se enamoró de él también se enamoró de esta mujer filistea, y los filisteos aprovecharon que se había casado con él para pedirle que descubriera dónde radicaba su fuerza. Ella todos los días, ya casada, le insistía pues que dónde estaba su fuerza. Él se la estuvo engañando durante mucho tiempo. Después la mujer se sintió ofendida y cometió el grave error de confesarle pues que su fuerza estaba en el pelo. Cuando descubren esto, entonces ella le dice a los filisteos que Sansón tenía su fuerza en el pelo. Entonces una noche llegan, lo amarran, le cortan el pelo y efectivamente Sansón pierde la fuerza. Y a partir de ahí, bueno, pues él pide nuevamente, bueno, pide perdón a Dios y le dice que le regrese su fuerza por lo menos una vez. En una fiesta lo amarran a uno de los pilares que sostenía el edificio. Con tanta fuerza jaló, pues que el edificio se cayó, murieron muchos filisteos y murió Sansón. Después viene Samuel y en su época está Saúl como rey. Estamos hablando de 1030 antes de Cristo. Después viene el rey David. David es quien va a destruir a los filisteos en el 970 antes de Cristo. Posteriormente viene el rey, pues que pasó a la historia y ha pasado a la historia por su ley salomónica, que es Salomón. Salomón mantiene una alianza con Egipto para mantener de alguna manera la diplomacia. Construye el templo más grande de los que se han construido en Jerusalén, que es el templo de los judíos. Y de este templo, bueno, pues a la fecha, lo único que tenemos es el Muro de los Lamentos. Dentro de los escritos de Salomón, pues los más atractivos es el Cantar de Cantares, los Proverbios y el Eclesiastés, que aquí estamos hablando propiamente de una literatura didáctica. Es decir, estos libros, no sé si los conocen, encierran muchas enseñanzas para la vida práctica. ¿Alguien conoce alguno de estos libros? No, profe. ¿No? Bueno, les anticipo que la literatura hebrea es tan extensa que vamos a abordarlo en esta y la siguiente clase. Estamos hablando el próximo lunes, ¿es correcto? Perdón, el próximo, vamos a abordarla el próximo miércoles. Híjole, no, el próximo miércoles tenemos examen. Oiga, profe, Sí, nos había dejado la tarea lo de, era creo que algo así, pero ya ve que subió pues para poder subir la tarea, pero bueno, puso como el tipo icono para subirnos la tarea, pero es que el día que nos la dejó, o sea, ya cerrado, o sea, ya no nos dejaba subir. bueno, la suben el próximo miércoles, ¿les parece bien? Los que no alcanzaron. Sí. O sea, va a volver a habilitar la, en plataforma. Sí, de hecho tienen la tarea, pero en vez de subirme lo que es la literatura egipcia, perdón, literatura griega, suben la tarea que tienen pendiente. Ok. Y a la siguiente les habilito la misma tarea, que sería literatura propiamente griega, Ujú. y ahí suben ya la tarea que corresponde. Ok. Entonces, por lo tanto, los que están atrasados, bueno, pues aprovechan este siguiente que es examen, que no hay propiamente tareas, ahí la suben, les voy a habilitar para la tarea y ahí la suben, por favor. Profe, Sí, y es que yo en las primeras clases no entré porque pues no estaba inscrita y la tarea pues no se la pude enviar, la primera.
la de que son géneros literarios o algo así, pero se lo mandé junto con junto con la tarea de eso de literatura hebrea o algo así. Ya. Bueno, entonces nada más, por favor, en la próxima me pone una notita donde me señala esto para saber, qué es usted, Sí, Jessica. ¿Sí? sí, es que pues como no estaba inscrita, pero pues ahorita en la tarea de la literatura hebrea, también le mandé eso, lo de género literario, la tarea 1, ahí mismo. Ah, muy bien. Entonces así le hacemos. Sí, ok, profe. Bueno, seguimos aquí con la literatura como tal. Bueno, entonces ya hablamos de los patriarcas, hablamos de los jueces y de los reyes. Pasamos propiamente a lo que es la cima, que es el reino de Israel, cuya capital es Siquem. Después va a pasar a Samaria, es decir, cambia de nombre. Y con ella propiamente los representantes van a ser los asirios. Posteriormente al reino de Israel viene el reino de Judá. Y este reino de Judá, bueno, pues su capital va a ser Jerusalén. Por eso los conocemos ya como judíos. ¿Ustedes saben quiénes son los judíos? ¿Alguien sabe quiénes son los judíos? No, profe. Bueno, los judíos son los de la región de Judá, los provenientes, los descendientes de Judá. Entonces, en este reino de Israel, pues se van a presentar malos gobiernos, pero ante estos malos gobiernos hacen su aparición los profetas Elías y Eliseo, quienes van a intervenir en Asiria sobre ellos, deportando a su población y entrando en Babilonia y Arabia y en Samaria. Ya el reino de Judá, tenemos excelentes monarcas, como es el caso de Ezequías, que contuvo a los asirios, Josías, el profeta Jeremías, posiblemente hasta que cayó en manos de los babilonios y a partir del pueblo de Babilonia. Esto duró hasta que Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande y dejó que el pueblo regresara. Vivieron bajo el dominio persa, luego griego, hasta el levantamiento de los macabeos. Es decir, el pueblo israelita pues sufrió mucho, por eso se dice que fue un pueblo muy sufriente, que Dios lo eligió y le dio una tierra prometida. Después viene el dominio de los romanos, ya termina propiamente el dominio de los egipcios y viene el dominio de los romanos. Dentro del dominio de los romanos tenemos la provincia de Pompeyo, cuyo gobernador va a ser Herodes el Grande, hijo de Arquelao. Bueno, Herodes el Grande tuvo 3 hijos, que fue Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo, más conocido por Filipo. Entonces, Filipo, Arquelao y Herodes. ¿Sí saben quién fue Herodes? ¿No saben quién fue Herodes? Herodes Antipas. Fue el rey de Judá, uno. Que mandó crucificar a... No, Pues solo sé que es el rey de Judá y creo. ¿Y mandó crucificar a quién? ¿A quién mandó crucificar? Pero que Herodes no era algo así como de alguien del inframundo, ¿no, profe? No, Herodes era gobernante. Herodes el Grande, ¿Dónde lo estoy con- Herodes el Grande tuvo 3 hijos, Arquelao, Herodes Antipas y Herodes.
Filipo. Podremos decir Arquelao, Herodes, Antipas y Filipo. Entonces mandó a matar a Jesús, ¿no? Pero no va a ser Herodes el Grande, va a ser Herodes Antipas, su hijo. Quien condena a Jesús en esa época, el gobernante va a ser Herodes Antipas. No es Herodes el Grande. Herodes el Grande es el abuelito, diríamos, es el papá de ellos. Y él tuvo muchos hijos, y a los únicos que le da reconocimiento va a ser Arquelao, a Herodes Antipas y a Filipo. Tuvo más hijos, pero a los únicos que les va a dar reconocimiento y les va a dar tierras van a ser a estos 3 hijos. Por eso Herodes Antipas va a ser gobernante. Y como desde la época de Salomón comienza la construcción del templo de Jerusalén, este templo pues sirvió para rendir culto a Dios durante muchos siglos, durante muchos años, bueno, más que años, siglos, y los judíos, bueno, seguían rindiendo culto a Dios ahí en el templo. Se respetaban mutuamente los sacerdotes y los gobernantes y los soldados, o a veces estaban en contubernio. En el año 70 después de Cristo, va a ser destruido el templo por Tito, en este caso el emperador Tito. Y desde entonces, pues ya el templo ya no se construyó. De eso, lo único que queda es el Muro de los Lamentos. En ese tiempo, San Jerónimo ya existiendo el cristianismo, estamos hablando después del año 70 de Cristo, va a traducir la primera Biblia, es decir, ya tiene existencia lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y a esta primera edición de Antiguo y Nuevo Testamento dentro de la comunidad cristiana se le va a dar el nombre de Vulgata. Por eso la primera traducción de la Biblia es la Vulgata. Entonces, ¿quién escribió la primera Biblia cristiana? San Jerónimo. ¿Por qué la Biblia es una manifestación literaria? Bueno, la Biblia es un libro escrito en distintas épocas que agrupa la tradición religiosa, histórica, filosófica y literaria del pueblo hebreo. Esa es propiamente la Biblia como tal. Ahora, ¿qué significa Biblia? ¿Alguien sabe qué significa Biblia? Bueno, Biblia significa conjunto de libros. Este conjunto de libros está contenido en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que inicia con el Génesis y termina, dependiendo de la comunidad religiosa, termina con el libro de Malaquías. Estamos hablando que contiene propiamente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos. Y el Nuevo Testamento, que aparece después de la muerte de Cristo, el cual contiene propiamente 4 evangelios, un libro de Hechos de los Apóstoles, 21 cartas y un libro, el Apocalipsis, que es lo último. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, por hoy nos quedamos entonces con este contenido. ¿Verdad que dijo que iba a subir las diapositivas? Sí, voy a subirlas en un momento. Se las voy a poner como un archivo después de la tarea de hoy. ¿De acuerdo? Sí, entonces la tarea sería... Sigan consultando más sobre la literatura hebrea, que es muy amplia. Ok. ¿Y la tarea de hoy cuál sería?
La tarea de hoy es que me suban precisamente los que no han alcanzado la literatura hebrea, que me la terminen, porque hasta ahí viene el examen. A partir después del primer parcial, comenzamos con la literatura, es decir, hacemos el examen el próximo miércoles y el siguiente miércoles ya comenzamos con la literatura griega. Que la literatura griega, bueno, pues también es muy, muy amplia. ¿De acuerdo? Bueno, Pues que pasen bonito día. Por favor, para la asistencia, necesito ver sus rostros y ya terminamos propiamente. Nos quedan 3 minutitos. A ver, para pasar asistencia. Por favor, enciendan sus cámaras los que están presentes. Qué gusto, Mayra. ¿Quién más? A Javier también. Gracias, Javier. Johanna Valentina. Gracias, Johanna. Uriel. Gracias, Uriel. Andrea. Jessica. Gracias, Jessica. Marcos. Muy bien. Leonardo. ¿Ya ven qué guapos y bellos están? Qué guapas y bellas están, tan jovencitas. Disfruten de veras desde la vida porque la vida es bien bonita. Digo ahorita, desgraciadamente la pandemia no nos permite, pero que Dios los mantenga así jovencitos y sobre todo con mucha esperanza, mucha alegría y no dejen que su juventud se les vaya. Aprovechenla al máximo. Me dio gusto saludarlos. gracias. Nos vemos la próxima. Que la pasen bonito. Gracias, profe, igualmente, hasta luego. Gracias. Lean las Gracias, nos vemos, profe. diapositivas, lean las diapositivas, por favor.